y entramos al módulo 3. Nada le da a una persona plenitud interior y paz como una comprensión clara de hacia dónde se dirige. El autor americano Robert Bryan dijo alguna vez que el propósito de la vida es una vida con propósito. Para llegar a algún lugar, lo primero es establecer el camino. Y si tú ya llegaste hasta aquí y me estás escuchando ahora, es que ya tienes tu camino trazado. Sabes en dónde estás, sabes a dónde quieres llegar y eso es esencial. En cuanto antes definas tu camino, más claro se volverá todo lo demás. Pues una vida sin propósito es una vida sin destino. Encontrar la dirección correcta en la vida es un problema existencial para mucha gente, y lo fue para mí también. Pero aunque tener una dirección clara es necesario para lograr nuestros objetivos, la verdad es que no es suficiente. Dostoyevsky decía que el misterio de la existencia humana no radica solo en mantenerse con vida, sino en encontrar algo por qué vivir. Y no hay nadie que ejemplifique esto como Viktor Frankl. Viktor Frankl en la década de los 40, para los que no sepan, estuvo prisionero en los campos de concentración nazis. Es conocida la brutalidad y agonía que tuvo que soportar y lo único que impidió que Frankl renunciara a luchar por su vida fue, como él lo dice, su propósito. Hay una cita que resume muy bien su filosofía sobre cómo las personas pudieron sobrevivir en los campamentos sin perder la voluntad de vivir, que incluye él en su libro El hombre en busca de sentido. Y esta cita dice que aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Así que una vez que hayas definido tus objetivos y lo que quieres, es mucho más fácil lidiar con las dudas. Es más fácil no distraerse de lo importante, mantener la concentración y seguir moviéndote hacia adelante. En algún momento de la vida, todos tenemos que dejar de pensar en actuar y empezar a actuar. Pero la actividad sin un propósito drena tu vida de finanzas, de energía y de valor. Bien lo decía Confucio, que si encuentras un trabajo que amas, nunca trabajarás un día más en tu vida. Y yo estoy de acuerdo con esto, por más trillado que pudiera parecer. Pero la realidad es que el trabajo es una actividad sin propósito. Y es por eso que se sufre tanto. Tal vez hasta es por eso que te pagan por hacerlo. Cuando conocemos nuestra misión y entendemos el significado, tenemos una fuente inagotable de energía. Y es justo eso lo que hace la diferencia entre DMS, el método que usamos en Crack del Tiempo, y cualquier otro sistema o método de planeación o productividad que puedas haber tomado en el pasado. ¿Cuál es? El significado. DMS significa Do Meaningful Shit. Haz cosas con significado. Haz lo que te importa. Y en las siguientes lecciones hablaremos de lo que yo llamo las dos fuerzas. Dos lados de una misma moneda que al conocerse y trabajar en conjunto alimentan tu misión y te preparan para derribar paredes, doblar acero y saltar edificios. Son como el yin y el yang de la motivación. Estas son tu gran batalla y tu gran maná. Y eso es de lo que hablaremos en la siguiente lección. Ya hablamos de cómo el sentido de la vida es lo que nos impulsa a vivirla y lo que nos ayuda a vencer todos los obstáculos que se nos presentan.
En el mundo profesional, la gente busca ir a prisa, ya saben qué resultado quieren y entienden cuál es el movimiento inteligente que tienen que realizar para llegar a ello. Pero en muchas ocasiones se saltan el propósito. Lo pasan por alto pensando que la realidad es que no es tan importante, no es tan relevante. Ellos son mentalidad get shit done. Así que corre y corre la gente sin saber por qué están haciendo las cosas. No solo se les complica llegar al resultado porque la motivación inicial o incluso la motivación externa se termina, sino que cualquier distracción en el camino es válida para olvidarse de hacia dónde van y se vuelve un ciclo vicioso en donde no llegar a algo genera estrés, se siente como que no avanzas y entonces desde su vacío van y buscan un nuevo resultado al que llegar. He hablado mucho de propósito y hablé de cómo hay dos fuerzas, dos grandes fuerzas, el yin y el yang de la motivación, que son las que nos alimentan y nos empujan una vez que las encontramos, trabajando juntas hacia nuestro objetivo. La primera es la gran batalla o tu gran batalla. Y este es un poco el lado más oscuro de la fuerza. Yo creo que las dos fuerzas trabajan juntas, una desde la luz y una desde la oscuridad, para de una manera un poco visceral una y otra de una manera un poco más aspiracional, empujarnos hacia adelante cada vez que encontramos problemas. La gran batalla es ese lado de la fuerza que opera desde el dolor y desde la oscuridad. La gran batalla tal vez es una experiencia que viviste en tu infancia y que te marcó. Hoy mucho de lo que haces se alimenta de lo que sentiste en ese momento, y el dolor funciona como un gran motivador. Yo te voy a contar la historia de cómo encontré mi gran batalla y cómo me sirve a mí todos los días. Y después te voy a ayudar a seguir el proceso que yo seguí para encontrar mi gran batalla. Hace más de 3 años, yo estaba pasando por un momento bastante difícil y hablé de él en mi TED Talk, que es uno de los momentos que considero de más relevancia y de más transformación en mi vida hasta ahora. Así que fui de regreso con mi coach y con ella había estado hablando a veces, regresaba, sí y no, pero yo necesitaba ayuda en ese momento, así que decidí regresar con ella porque ella ya me había ayudado a tener resultados masivos en mi empresa y en mi vida. Yo en ese momento quería crecer mi negocio y quería hacerlo levantando fondeo para el negocio, algo de lo que ya he hablado antes. Yo quería escalar mi compañía, pero la historia que me contaba era que no tenía los recursos suficientes para crecer. Así que fui con Luisa y negocié una tarifa preferencial por haber llevado tanto tiempo con ella y la contraté. Así que cuando ella me preguntó, Oso, ¿por qué me contrataste? ¿Por qué estamos aquí? Yo lo que le contesté fue porque quiero levantar dinero, quiero fondear mi compañía para crecerla. Y ella me dijo, bueno, lo más fácil que podemos hacer es el ejercicio de los 7 porqués, los 7 niveles de profundidad. Y le dije, perfecto, dámelo, yo lo hago y lo vamos a resolver, te aviso cómo me va. Y me dijo, no, esto no funciona así. ¿Cómo funciona? Es que lo vamos a hacer juntos. Y eso es lo que yo quiero hacer contigo en este momento. Este es un ejercicio que se incluye en tu libro de trabajo y que si bien puedes escuchar cómo lo trabajé yo y después regresar a hacerlo por tu lado, puedes también irlo llenando al mismo tiempo conmigo. Así que vamos a empezar este ejercicio. Pero simultáneamente te voy a contar cómo fueron mis respuestas que di hace más de 3 años. Porque ese fue el impacto que tuvo en mi vida. Ese ejercicio me ayudó a entender de dónde estaba saliendo mi motivación y me ayudó a entender por qué quería yo hacer las cosas. Y desde ese momento nunca ha sido mi vida la misma. Así que para empezar, tienes acceso a tu libro de trabajo y si no, puedes escribirlo en una hoja de papel. Y si yo te preguntara, ¿por qué estás inscrito en Crack del Tiempo? ¿Por qué compraste este curso? ¿Por qué quieres mejorar tus relaciones? ¿Por qué quieres tener más dinero? ¿Por qué quieres tener libertad financiera y de tiempo? ¿Por qué quieres dejar de ser esclavo de tu calendario y de las circunstancias? Bueno, pues, ¿qué me responderías? Yo lo que le respondí a Luisa cuando me preguntó, ¿por qué me contrataste? Le respondí,
para levantar dinero y escalar mi compañía. Y el ejercicio de los 7 niveles de profundidad es básicamente lo mismo. Te preguntas por qué a la respuesta de tu última pregunta. Y en este proceso, entre más profundo vas, entre más niveles bajas, vas conociendo mucho más de ti, vas pasando de las respuestas que vienen de tu cabeza a las respuestas que vienen más de tu corazón. Y va a haber un momento en el que conforme vas más profundo, vas a sentir un golpe en tu corazón, vas a sentir este momento como que tocas con una pared y algo encuentras. Para mí, mi fisiología cambió. En ese momento como que se me pararon hasta los pelitos de los brazos y fue cuando descubrí mi verdadero porqué, mi verdadera batalla. Y cuando la entendí que podía de verdad, como te decía hace un momento, doblar metal, tirar paredes, saltar arriba de edificios. Yo podría salirme de cualquier cárcel, de cualquier hoyo, podría pelear, podría matar por ese porqué que descubrí. Y sé que suena un poco dramático, pero eso es lo que yo viví y es verdad. Así que este es mi primer porqué. Cuando me pregunto por qué me contrataste para levantar dinero y escalar mi negocio. Así que respondió, ¿por qué quieres escalar tu empresa y levantar dinero para hacerlo? Y lo que le respondí es que quería tener más dinero. Y entonces me dijo, bueno, eso está bien, necesitas o quieres tener más dinero, eso me parece perfecto. Pero déjame preguntarte, Oso, ¿por qué cuando me contrataste me dijiste que querías escalar tu negocio? Y después te pregunté que por qué querías escalar tu negocio y me dijiste que querías tener más dinero para ti mismo. ¿Por qué quieres tener más dinero para ti mismo? Y eso se lo respondí muy rápido. Le dije, bueno, porque quiero tener estabilidad financiera. Y en ese momento me acuerdo pensando desde mi cabeza, wow, qué buen objetivo, qué buena meta, qué buen propósito, estar libre de preocupaciones. Quiero simplemente vivir de una manera cómoda, confortable, segura. Y ella me contestó, bueno, perfecto, esto va muy bien, pero ¿por qué me contrataste? Porque quieres escalar tu negocio. Y después te pregunté por qué quieres escalar tu negocio y me dijiste que porque quieres tener más dinero. Y eso está perfecto. ¿Y por qué quieres tener más dinero? Bueno, porque quieres tener estabilidad financiera. Eso lo entiendo perfecto. Pero bueno, Oso, ¿por qué quieres tener estabilidad financiera? Y ahí empezó a pelar la cebolla, ¿no? Ir más profundo, más profundo. Y le dije, bueno, pues porque quiero vivir más cómodamente. Y me preguntó, ¿por qué? Y le dije, bueno, porque quiero poder hacer lo que yo quiera. Quiero poderme ir de viaje, quiero poder comprar las cosas que yo quiera, quiero poder tener una casa, la que yo quiera y arreglarla como yo quiera. Y le dije, bueno, sí sé que esto suena un poco vacío, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, yo tenía una beca en la escuela a la que iba y la verdad es que eso me hacía sentir que yo no tenía las mismas oportunidades que la gente con la que convivía todos los días que mis compañeros, porque no tenía el mismo dinero, mi familia no tenía los mismos recursos que ellos. Y entonces ella me preguntó, ¿por qué quieres poder hacer todo lo que tú quieras? Y ese momento como que sí ya tuve que pensarlo y me senté y le respondí, bueno, ¿por qué quiero poder hacer lo que yo sea? Y en ese momento tuve esta transformación masiva, ¿no? De mi vida. Justo en ese momento pasé de la cabeza a mi corazón. Y lo que salió de mi boca en ese momento fue algo que nunca había dicho antes. Y le dije, quiero poder tener control sobre mi vida. Y dije eso y me acuerdo estar pensando en ese momento que yo me acordaba lo que se sentía no tener dinero, ¿no? Me acordaba lo que se sentía ver a mi mamá tener que trabajar 2 trabajos y después no tener dinero para las cosas y tener que comprar la versión barata de todo o ahorrarnos o tener que arreglar las cosas de la casa nosotros y hacerlo mal porque no había dinero para pagar. Y yo me acordaba cómo se sentía estar en una escuela rodeado de amigos con más dinero que yo y mejores posibilidades económicas en sus familias y escuchar mi nombre en el micrófono durante el recreo, voceándome a la prefectura porque debía la colegiatura. Esto fue después de que ya no tenía beca.
y me acordaba cómo se veía el techo de mi casa cuando se le cayó el yeso y se pasó así, sin arreglarse, años. Y cómo me daba pena no poder invitar a gente a esa casa porque todo estaba en mal estado y el techo estaba caído. Y me acuerdo también cuando un día estaban mis amigos en mi casa de visita y llegaron a embargar uno de los coches que tenía mi papá. Y la verdad es que yo no quería regresar a esos momentos en los que escuchaba a mis papás por las noches pelear por dinero y estresarse por dinero. Y en ese momento lo sentí en mi corazón y dije, nunca voy a depender de nadie más. Acabo de contratar a un coach que cobra mucho dinero por hora para decirme cómo escalar mi negocio. Y ahora lo que estoy diciendo es que la contraté porque quiero tener control de mi vida, porque tengo un miedo interno de depender en la gente. Y eso se expuso a mí en ese momento. Y dije, bueno, hasta aquí ya llegué, ya lo descubrí, necesito control. Pero apenas estaba en el nivel 4. Y entonces se volteó y me dijo, bueno, ya, y se fue por todos los niveles, ¿no? ¿Quieres escalar tu negocio? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener estabilidad financiera? ¿Quieres poder hacer todo lo que quieras? ¿Quieres poder tener control de tu vida? Y siguió. ¿Por qué quieres tener control de tu vida? Y en ese momento sí dije, wow. Y después, de repente, como de golpe, si tienes niños, ya sabes de lo que estoy hablando, pensé en mis hijos y se me empezaron a escurrir las lágrimas, aunque sea un poco internas porque no lloraba mucho. Y dije, bueno, porque quiero que mis hijos vivan sin estrés. Yo quiero que mis hijos tengan la oportunidad de elegir que yo no tuve, ¿no? Quiero que puedan tener la libertad de perseguir sus pasiones, de perseguir sus sueños, de perseguir sus propias metas. Y mientras ellos vayan por sus metas y ellos tengan la pelea dentro de ellos para ir por ellas, yo quiero poderlos soportar y darles las opciones, dejarles que ellos tengan elección, estas opciones que yo no tuve. Y pensé sobre eso y de repente estoy sintiéndome inspirado y me estoy sintiendo empoderado y me estoy sintiendo lleno de energía. Y esto nunca lo había sentido yo en mi corazón. Siempre me había quedado yo en el nivel objetivo, material. Y entonces pensé, eso es, mi objetivo son mis hijos, porque quiero ser una inspiración para ellos. Y entonces me dijo, bueno, Oso, está bien, pero no hemos acabado. Y tengo que preguntarte una vez más. Así que se fue a través de todo lo que le había dicho y me preguntó, Oso, ¿por qué quieres ser una inspiración para tus hijos? Y eso es cuando mi verdadero propósito, mi verdadera pelea, mi verdadero número uno se me manifestó y me acuerdo hasta este momento y lo recuerdo todos los días y dije, quiero que estén orgullosos de mí y no quiero que nunca se sientan avergonzados como yo me sentí creciendo. Y lo que eso significa es que la situación parecía que para mí nunca había sido suficiente para tener una infancia y un hogar perfectamente feliz y saludable, ¿no? Mis papás se divorciaron y parecíamos tener que depender de alguien más, de ayuda de familiares, abuelos, etcétera, ¿no? Eh, Mi mamá trabajaba mucho, mi papá se separó un poco de la familia y cuando le dije a mi mamá que yo quería poder mandar a mis hijos a la escuela que ellos quisieran sin sentirse culpables, de tener una casa donde mis hijos se sintieran felices, queridos, a gusto, orgullosos y que pudieran tener un impacto en el mundo que los hiciera y me hiciera sentir orgulloso, bueno, pues eso me hizo sentir muy bien. Y digo esto como si fuera ayer, como si lo hubiera hecho ayer, porque lo tengo tan presente. Y la primera vez que lo hice fue hace más de 3 años y lo he vuelto a hacer, pero la respuesta es la misma. Estos momentos que me marcaron en mi infancia, estos momentos que me dolieron tanto que me hacen luchar todos los días por evitarlos y por evitárselos a las personas que más me importan, son ese motor que me empuja hacia adelante. Lo que quiero es que tomes esta herramienta, la de los 7 niveles de profundidad, y la hagas. Y si quieres, la compartas con alguien de tu familia. Quiero que la practiques, quiero que la llenes de una forma honesta.
Ponte en un lugar, en un estado en el que estás listo para crecer, que estás listo para romper el techo y para romper esos límites que te están frenando. Estás listo para incorporar una nueva manera de pensar, una nueva pasión, un nuevo porqué que te catapultará hacia adelante. Porque la realidad es que cuando estoy teniendo un mal día, cuando me enfrento a un obstáculo, no puedo yo pensar, oh, bueno, quiero escalar mi compañía, quiero tener un impacto más grande, quiero fijar un nuevo estándar y romper un límite. La verdad es que no. Eso no es suficiente para sacarte de un mal día, eso no es suficiente para ayudarte a romper los obstáculos. No es suficiente para sacarte de la cama cuando te estás sintiendo por debajo de lo mejor que podrías. ¿Qué es lo que te va a sacar de la cama? ¿Qué es lo que te va a ayudar a romper paredes, a mascar acero? Lo que te va a empujar a nunca detenerte, a ser tenaz. Eso es saber, o al menos a mí, que voy a estar en control, que voy a asegurarme de que mis hijos tengan opciones y de que los voy a hacer sentir orgullosos de mí y nunca avergonzados de la vida que tienen. Ahora, esta es mi historia. ¿Cuál es tu historia? Esto es como yo descubrí mi gran batalla, ese gran dolor que me alimenta. Y esta es solo la mitad de la moneda. La otra mitad, el yang, es el gran maná, ese gran propósito aspiracional del que hablaremos en la siguiente lección. Pues ya identificamos cuál es tu lado oscuro, tu gran batalla, y es eso lo que encenderá tu fuego para empujarte a empezar. Ahora una de las preguntas que podrás tener es, ¿esto no puede ser tóxico? ¿No puedo yo vivir encadenado a un sentimiento de dolor o de venganza y esto terminar siendo peor de lo que me podría ayudar? Y la realidad es que sí es un peligro, lo vemos en películas como Star Wars, el lado oscuro de la fuerza. Todos lo tenemos, pero si no lo checamos, si no lo mantenemos bien observado, puede carcomernos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la parte que contrarresta o que compensa o que balancea nuestro lado oscuro? Y eso es el lado claro o el lado brillante de la fuerza. Cuando nos fijamos objetivos gigantes y actuamos sin pensar para lograrlos, hay veces que nos cuesta trabajo definir o explicar las razones detrás de nuestras acciones. Y las hacemos simplemente porque se sienten bien. Hay algo que nos empuja a ir más alto, hay algo que nos empuja a pensar más grande. Así que el trabajo se vuelve entender cuál es esa cosa que nos está jalando. ¿Cuál es esa fuerza que nos está impulsando? Ponerle un nombre, porque en el momento en el que le puedes poner un nombre, lo puedes entender. Es lo mismo que hicimos con la definición de miedos. Cuando tú identificas el miedo, identificas el escenario al que le estás huyendo, puedes entonces cuestionarlo, puedes quitarle poder, puedes incluso prepararte para evitarlo. Y lo mismo es con estos grandes motivadores a los que no les podemos poner nombre. En el momento en que lo identificas, puedes entonces englobar, tomar su poder para usarlo como tú quieras y entonces aplicarlo para construir esos objetivos que estás buscando. El por qué no es una fórmula para el éxito, pero es una herramienta de realización extendida. En el momento en el que identificas tu por qué, tienes
el lado que balancea tu lado oscuro y que te empuja no solo a empezar, sino a lograr cosas extraordinarias. Ese es el otro lado de la moneda, la segunda fuerza. Es tu estrella del norte. Algunos le llaman propósito, otros le llaman por qué. Pero la realidad es que tiene que ver con servir. Tiene que ver con crear y convivir una experiencia de conexión y de verdad todo el tiempo. Ese es el yang al yin de tu gran batalla. Es la otra cara de esa moneda, es esa segunda fuerza a lo que yo llamo el gran maná. ¿Y por qué le llamo el gran maná? Bueno, el libro del Éxodo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuenta cómo Moisés sacó a los israelíes de Egipto. Y toda la comunidad israelí partió de Egipto, partió de Elim, y como al mes y medio, a los 40 días, llegó al desierto del Sin. Y en el desierto toda la comunidad se quejó con Moisés y Aarón. Y los israelitas les dijeron, ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto. Ahí nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y comíamos toda la comida que quisiéramos. Pero nos has traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Y entonces Moisés fue y habló con Dios. Y Dios le respondió que haría llover pan del cielo para ellos. La gente debe salir todos los días y reunir lo suficiente para ese día. De esa forma voy a probar y veré si siguen mis instrucciones. Entonces regresaron Moisés y Aarón y hablaron con los israelitas y les dijeron, por la tarde sabrán que fue Dios quien nos ha sacado de Egipto, y comerán carne y en la mañana comerán pan. Y entonces lo que sucedió fue que esa tarde el campamento de los israelitas se cubrió de codornices y pudieron comer carne. Y por la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando desapareció el rocío, aparecieron en el suelo del desierto copos delgados como escarcha, en el suelo. Y esto era el gran maná, el pan que el Señor, que Dios les había mandado para comer. Y entonces Moisés le dijo a los israelitas, cada uno recoja cuanto necesite. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, algunos recogieron poco, pero cuando lo midieron, el que había recogido mucho no había recogido demasiado, y el que había recogido poco no tenía demasiado poco. Todos habían reunido exactamente lo que necesitaban. Así es como llamó el pueblo israelita a este pan, maná, que era blanco como la semilla del cilantro y sabía a hojaldres hechos de miel. Y fue el maná lo que alimentó a los israelitas en su camino por el desierto. Y maná es lo que te alimentará a ti durante tu paso por los momentos más difíciles de tu vida. Así que, ¿qué es el gran maná? El gran maná, M-A-N-A, es una misión, es un objetivo, es algo grande que quieres lograr. A es audaz, es atrevido, demuestra tu valentía y la intención de crear algo mejor, de cambiar el status quo en cualquier área de tu vida. N es noble, como ya te decía, tiene que tener un enfoque en la contribución, tiene un aspecto de servicio muy fuerte y tiene que tener impacto en alguna comunidad que a ti te importe. Y por último, A es aspiracional. Debe de atraer a la gente, no solo a ti, sino a la gente alrededor de ti a sumarse a tu proyecto. La gente se suma a misiones que entiende y que comparte. Eso es el gran maná, es tu gran misión, es tu gran propósito, es tu gran porqué. Es eso que te lleva de haber arrancado a alcanzar alturas inexplicables. Es eso que te mueve más allá, que trasciende tu persona, que trasciende tu dolor, que trasciende tu ambición y se mueve hacia un nivel mucho mayor de inspiración, de impacto, de ayuda, de contribución. Así que, ¿cómo construyes tu gran maná? Bueno, el gran maná es una oración muy simple. Tienes que poderla memorizar, tienes que poderla expresar de una manera muy, muy clara. Si no la entiendes tú, es difícil que la creas. Tiene que ser accionable, tiene que estar construida con lenguaje afirmativo y enfocada en el efecto que tendrás en las demás personas, en el impacto que tendrás en tu comunidad. Y ahora tal vez te estás preguntando, ¿cómo voy a construir esto? Bueno, puedes construir la tuya o incluso tomarla de alguien más. Un gran maná no necesariamente es único. Hay grandes manás, hay grandes objetivos, hay grandes misiones y propósitos con los que puedes compartir 100% de tus valores. Y está bien. Un gran maná
Puede que cambie a lo largo de tu vida, pero es algo que conecta profundamente con quién eres. Esto se puede hacer a nivel personal, así como se puede hacer a nivel empresarial. Te voy a compartir el de algunas empresas que tal vez conozcas. SpaceX tiene un gran maná que otros autores nombran propósito transformador masivo o Massive Transformative Purpose, como lo denomina Salim Ismail en su libro Las organizaciones exponenciales. Y SpaceX dice que quiere volver a la raza humana en una especie interplanetaria. Es algo muy sencillo, es audaz, es noble, es aspiracional y puede hacer que la gente se sume detrás de ese proyecto. Starbucks no hace café. Starbucks tiene un gran maná de inspirar y alimentar el espíritu humano. Y el mío es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes. Y si logro hacer eso mediante este programa, entonces estaré cada vez más cerca de mi gran maná. Ahora, quiero ayudarte mediante una serie de preguntas a identificar cómo podría ser tu gran maná, cómo podrías construirlo. Y este es un ejercicio que también está en tu libro de trabajo. Y lo que quiero que hagas es que pienses en la última semana o tal vez en el último mes, ¿cuál es la cosa más significativa que hiciste? Tal vez fue dar una conferencia, tal vez fue dar una asesoría, tal vez fue crear un nuevo logo, tal vez fue atender las necesidades de un cliente, tal vez fue estar con tu familia y educar a tus hijos. Para mí, cuando hice este ejercicio, había dado una gran conferencia. Y la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, pensando en esta experiencia, ¿por qué fue tan significativa? ¿Qué la hizo tan significativa o qué le dio tanto significado a esta situación? Y para mí, al dar esta conferencia, me di cuenta que pude sembrar una semilla de imaginación sobre nuestra capacidad de crear futuros diferentes en la gente que me había escuchado. La siguiente pregunta es, ¿por qué es tan importante para mí? ¿O por qué es tan importante para ti? Y aquí quiero que vayas profundo, quiero que identifiques, así como lo hiciste con tu gran batalla, quiero que entiendas por qué te importa y por qué le otorgas tanto significado a una situación como la que acabas de definir. Yo quiero ayudar a la gente a evitar el dolor de la inacción, el dolor de vivir una vida que no está dándoles lo que quiere. La siguiente pregunta es, ¿para quién quiero crear impacto positivo y duradero? ¿Cuál es esta audiencia? ¿Cuál es esta comunidad? ¿Cuál es este grupo de gente o esta raza o esta nacionalidad o este nicho en el que quiero tener impacto? Porque recordemos que el gran maná tiene que ver con impacto, con trascendencia y con servicio. Y yo decidí que el impacto que quiero tener es en hispanos y la gente que me rodea. Y entonces la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué es importante tener impacto en esta comunidad para ti? Y yo, lo que pude responderme es que yo he sido víctima de la mentalidad limitada y de pretextos que veo permeada en esta comunidad. Y sé el daño que puede hacer y conozco el mundo que hay una vez que te liberas de esas mentalidades. Y con estas preguntas, en las que ya definiste qué tipo de actividades tienen significado en tu vida, por qué la tienen y en quién quieres impactar, entonces deberás aterrizar una oración que exprese claramente ese impacto en un formato de quiero hacer X para que pase Y. Es decir, quiero inspirar a una nueva generación de hispanos para que puedan vivir vidas más grandes. Y eso es lo que yo quiero lograr. Otra versión de esta misma oración podría ser quiero inspirar a 1 millón de hispanos para que puedan vivir vidas más grandes y más felices. Así que ese es tu gran maná. Ese es el otro lado de la moneda. Ese es el lado brillante de la fuerza. No todo viene del dolor. El dolor tal vez te ayuda a moverte, te ayuda a generar ese movimiento inicial y a generar impacto, momentum, inercia. Pero ¿qué es lo que te lleva a romper tus límites? ¿Qué es lo que te lleva a soñar en grande? ¿Qué es lo que te lleva a intentar cosas que probablemente no hubieras pensado? Eso es tu gran maná. Y ahora que ya lo tienes, y tienes ambas partes del yin y el yang, el lado oscuro y el lado claro, los dos lados de la moneda, y puedes ponerlos a trabajar en conjunto, entonces tendrás a tu disposición
una fuente inagotable de energía con la que podrás lograr todo lo que quieras. Y eso es lo que haremos en los siguientes módulos del programa. Ahora sí, estamos a punto de aterrizar todo lo que hemos hablado, toda esta dirección, todo este significado en acciones y planes de movimiento inteligente que te permitirán crear el tiempo que quieres para lo que más te importa y, más importantemente, aplicarlo de manera inteligente para lograr todo lo que quieras. Y ahora sí, llegamos al final del módulo 3. Ya cubrimos las primeras 2 letras del método DMS: dirección orientada a resultados y significado. Ahora nos falta la parte central, la M, movimiento inteligente. Sin movimiento somos inefectivos. Así que piensa en lo que has logrado hasta ahora. Esta primera parte del curso ha sido una parte sumamente introspectiva, reflexiva. Has hecho las preguntas que probablemente nunca te habías permitido hacer. Y si has sido profundo, entonces has conocido mucho mejor a la persona que está a cargo de construir el futuro que quieres, que eres tú mismo. Hay veces que olvidamos que nosotros tenemos ese poder creador y las herramientas que necesitamos para hacerlo realidad. Estas herramientas son las 2 fuerzas de las que te acabo de hablar: tu gran batalla, tu gran maná. Hoy ya las viste. Es imposible que se te olviden. Una vez que identificas, que les pones nombre y que sientes el poder de las 2 fuerzas, el lado oscuro y el lado claro, es imposible que las desveas. ¿Cuál es el reto ahora? El reto ahora es saber cuándo usarlas. Van a pasar muchos momentos en los que te sientas débil, te sientas frustrado, frustrada, te sientas agobiada e incluso perdido. Ese es el momento en el que tienes que recordar que tienes estos recursos a tu disposición. La fuerza está ahí, ya le pusiste nombre, entiendes cómo usarla. Ahora lo que necesitamos es trabajar tu conciencia para saber exactamente cuándo voltear y hacer uso de estos grandes recursos, de estas fuentes de energía inagotables que son tu gran maná y tu gran batalla. Ya sabemos dónde estás, ya sabemos a dónde quieres llegar, ya sabemos por qué es importante que logres lo que quieres lograr. No hay más que ahora llevar todos estos planes a la acción. En los siguientes módulos hablaremos de movimiento inteligente. El movimiento inteligente es lo que utiliza todas las herramientas de productividad y de enfoque para hacer realidad tus sueños, convirtiéndolos en planes y estableciendo un proceso progresivo para lograrlos. En el módulo 4 hablaremos de dónde vamos a crear el tiempo que necesitas para enfocarlo en las cosas que quieres. Vamos a regresar a lo que decidiste en la estrella de la vida. Vamos a regresar a las áreas de enfoque y vamos a identificar que eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer. En el módulo 5, entonces utilizaremos todo este nuevo tiempo que creaste para aplicarlo de manera inteligente, efectiva y enfocada en construir la vida que has imaginado. Y así cerraremos el proceso de DMS para convertirte en un crack del tiempo.